Bueno, entonces vamos a continuar con el diseño en el estado límite de servicio. Y habíamos comentado que en este estado límite vamos a efectuar el control de la fisuración y el control de las deformaciones. En cuanto al control de las deformaciones, existen dos cálculos que efectuar. El primero es la flecha y la contraflecha, y lo siguiente es controlar las deformaciones producidas por la sobrecarga vehicular. Vamos a iniciar por el cálculo de la flecha y la contraflecha. Bien, ¿qué es la contraflecha? Miren, es una curvatura que se introduce en este caso a la losa en sentido contrario a la flecha producida por las cargas, en este caso las cargas permanentes. Miren, en la figura se aprecia la eh, geometría nominal de una viga, ¿no? Esa geometría nominal está aquí representada por esta línea de color negro, ¿no? Entonces, esa es la geometría nominal, ¿no? Cuando hacemos el cálculo, asumimos, bueno, que la viga es totalmente horizontal, ¿no? Eh, Luego le aplicamos las cargas, y por efecto de estas cargas, obviamente la viga va a tener, la losa en este caso, que deformarse. ¿Bien? Se deforma. Y a esta deformación le llamamos la flecha, ¿no? Acuérdense, esto le llamamos la curva elástica y a esta cantidad se le llama la flecha, ¿no? Bien, entonces, y si esto es lo que se va a deformar por carga permanente, entonces lo que hacemos es construir la, la viga con su contraflecha, es decir, con una curvatura o una deformación en sentido contrario a las deformaciones producidas en este caso por la carga permanente. Entonces, esta vendría a ser la contraflecha, así vamos a construir la losa o la viga. De modo tal que cuando esto se cargue, se coloque la carga permanente, esto se va a deformar y luego va a tomar su posición nominal o la posición inicial, que es la posición recta, ¿no? Bien, entonces a esto le llamamos la contraflecha. Eh, en el concreto, digamos, el cálculo de la flecha y la contraflecha es un poco más complejo que en otros materiales, ¿no? Por un problema que tiene el concreto que se llama el flujo plástico. Entonces, este flujo plástico genera algunos inconvenientes en los elementos de concreto reforzado, ¿no? Y afecta básicamente al concreto que está comprimido. En una viga, recuerdan, hay una porción de la sección transversal que está expuesta a esfuerzos de compresión. Y si hay esfuerzo de compresión, hay asociado el efecto del flujo plástico. Bien, entonces digamos que esta es la losa de concreto reforzado. Bueno, digamos que se va a calcular en su posición nominal, ¿no? Su posición nominal es la de acá. Eh, Luego se encofra el fondo de la losa, ¿eh? Tomando su posición nominal, la que se muestra acá, y se retira el encofrado. Cuando se retire el encofrado, inmediatamente se presenta lo que se llama la deformación instantánea. Es la deformación que se presenta inmediatamente después de retirar el encofrado. Pero miren, la deformación se sigue dando en el tiempo. Bajo la acción de la carga permanente por efecto del flujo plástico, la losa se va a seguir deformando en el tiempo, ¿no? Se sigue deformando, pero esa deformación no se da hasta el infinito, sino que más o menos se da en un lapso de 5 años.
A los 5 años llega más o menos a este nivel. Toda esta deformación que se da en ese tiempo se llama la deformación diferida o la deformación a largo plazo. Y esta deformación diferida o a largo plazo es mucho mayor que la deformación instantánea, es decir, casi es equivalente a 4 veces la deformación instantánea, de 4 a 3 veces la deformación instantánea. Entonces la deformación diferida, la deformación que se va a dar en el tiempo en los elementos de concreto reforzado, resulta siendo más importante que la deformación instantánea. ¿Bien? Entonces, cuando queramos calcular las deformaciones de los elementos de concreto reforzado, hay que calcular las deformaciones instantáneas y las deformaciones diferidas. Entonces, esperamos que en ese lapso de los 5 años la losa llegue a deformarse y tomar esta posición. Bien. Ahora, si esta es ya la deformación total, luego la losa se construye con su contraflecha. Bien, la contraflecha es lo de acá, ¿no? Esta es la contraflecha. Bien, con la curvatura en sentido contrario a las producidas por las cargas permanentes en este caso. ¿Bien? Entonces, construimos esto así, es cuestión nada más de modificar el fondo de la losa, ¿no? Se va modificando y se le va dando la contraflecha. Luego, cuando se retire el encofrado, ¿qué va a pasar? Se va a presentar la deformación instantánea. Bien, ahí está la deformación instantánea. Y en ese lapso de los 5 años, esto se sigue deformando hasta que luego toma la posición horizontal. Y a partir de ahí ya no hay mayor deformación. Ahí quedó, ¿cierto? Entonces, a partir de ese instante, ya lo que importa ya no es la deformación por carga permanente, porque ya no va a haber mayor deformación por carga permanente. Lo que importa a partir de ahí es la deformación producida por la sobrecarga vehicular. La deformación producida por la carga permanente se está controlando mediante la contraflecha. Bien, entonces vamos a calcular la contraflecha. En el caso de los elementos de concreto reforzado en puentes es literalmente sencillo, ¿no? Miren, en edificios el asunto es un poquito más complejo, ¿ya? ¿Cómo se deben calcular las flechas instantáneas o las deformaciones instantáneas? Dice que se deben calcular utilizando el módulo de elasticidad del concreto y tomando el momento de inercia, ya sea el momento de inercia bruto o el momento de inercia efectivo. Recuerden que las deflexiones, los hundimientos que sufre la curva elástica a lo largo de la viga, son dependientes del tipo de carga, de la longitud del elemento, del nivel de restricción a la rotación que tienen los extremos de ese elemento y probablemente de otras cosas más, y de E. E es el módulo de elasticidad de quién, del concreto, dice, ¿no? Y que ya todos conocemos, que es de 15.000 raíz de F', C. Y el momento de inercia acá se puede tomar ya sea como el momento de inercia de la sección bruta o el momento de inercia de la sección efectiva. Aquí tal vez sirva lo siguiente, ¿no? Es decir, recuerden que aquí lo que tenemos es el diagrama de momentos, ¿no? Y se supone que donde el momento es mayor, el nivel de fisuración del concreto será mayor, ¿no? Pero por acá donde el momento es pequeñito, el nivel de fisuración del concreto es pequeñito, ¿eh? Es decir,
que aquí el momento de inercia a la sección agrietada, en esta sección que le puedo llamar 2, y aquí el momento de inercia a la sección agrietada en la sección 1, aquí va a ser mucho menor que acá, ¿no? Porque aquí hay menor fisuración del concreto y aquí hay mayor fisuración del concreto. Aquí hay menor momento de inercia y aquí hay mayor momento de inercia. Es decir, el momento de inercia de la sección fisurada va a ir variando a lo largo de la losa o de la viga. Entonces, y tomar en cuenta ello en el cálculo como que no es tan importante, ¿no? Entonces, los investigadores han encontrado modos de tratar de representar el nivel de fisuración del concreto a lo largo de la viga mediante este concepto de la inercia efectiva. Lo que voy a decir no es totalmente cierto, pero se puede ir refrendando lo mismo en función de la lectura que ustedes efectúen. Les recomiendo revisen la norma técnica de 060 y el ACI 318 para que un poco refuten lo que voy a decir a continuación, ¿no? O sea, lo que digo a continuación es básicamente como una idea para que se tenga en cuenta y digan, ah, sí, pues por ahí va la cosa, ¿no? Pero, insisto, no es totalmente cierto. Este momento de inercia efectivo es como si fuese la inercia promedio de la sección fisurada a lo largo de la viga. No es totalmente cierto, insisto, pero puede visualizarse así, ¿no? Bien, entonces, miren, para calcular el momento de inercia efectivo, hay valores que se conocen, o términos que se conocen, por ejemplo, la inercia bruta, la inercia a la sección agrietada, el momento que da inicio al agrietamiento de la sección, y este MA es el momento actuante bajo condiciones de servicio. Bien. Que van a tener por acá algunas situaciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, dice, para los elementos prismáticos, el momento de inercia efectivo se puede tomar como el valor obtenido en la ecuación 1, que es la de acá, para el punto medio del tramo, en el caso de tramos simples o continuos, y para el apoyo en el caso de los voladizos. Entonces, esta inercia efectiva debe calcularse tomando como referencia el quinto décimo de cada uno de los tramos. Veamos. Para ver qué datos son los que hay que tomar en el quinto décimo. El momento de inercia de la sección bruta es constante, es igual en cualquier décimo. El momento que da inicio a la fisuración del concreto, igual. Esto es similar en cualquier décimo, ¿no? El momento actuante, este sí, ¿no? El momento actuante, este momento actuante debe calcularse en el quinto décimo del tramo en cuestión, ¿no? Al centro del tramo, en el quinto décimo del tramo. Y la otra variable, el momento de inercia de la sección agrietada, esto sí va a ir variando porque depende de la cantidad de acero, ¿no? ¿Se acuerdan? El momento de inercia de la sección agrietada es 1/3 de B por KD al cubo más N veces A sub S D menos KD. Depende de la cantidad de acero, ¿no? Entonces, este momento de inercia de la sección agrietada debe calcularse también en el quinto décimo de todos los tramos. Entonces, esta inercia efectiva debe calcularse tomando como referencia el momento actuante y el momento de la sección o el momento de inercia de la sección agrietada calculados en el quinto décimo del tramo en cuestión. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo calcular la deformación a largo plazo, la deformación diferida que mencionaba hace rato? Miren, si se utiliza la inercia bruta, ¿bien? O si se utiliza la inercia efectiva. Aquí estoy denominando lambda estos factores. Dice, a menos que se realice una determinación más exacta, las flechas a largo plazo se pueden tomar como la flecha instantánea multiplicada por un factor. El factor le estoy llamando lambda. Entonces, si
la flecha instantánea ha sido calculada con la inercia bruta, entonces la flecha diferida a largo plazo será 4 veces la deflexión instantánea. Y si se ha hecho uso de la inercia efectiva, será igual a esta cantidad, ¿no? O multiplicaremos la deflexión instantánea por esta cantidad, que es 3 veces menos 1.2 a su S' entre A su S, pero mayor o igual que 1.6. A su S' es el acero que se dispone el acero en compresión, bien, y este es el acero en tracción. Entonces la flecha total, bien, será la deformación instantánea más la deformación que se da a largo plazo, y la deformación a largo plazo se obtiene multiplicando este factor lambda por la deformación instantánea. Bien, entonces la flecha total será la deflexión instantánea, bueno, sacando aquí factor común, la deflexión instantánea 1 más delta. Esta es la deflexión total que se espera se presente en este elemento. Bien, y sería lo de acá, ¿no? Entonces, esta es la flecha, ¿no? La curva elástica, bien, y luego le damos la contraflecha. Esta también la curva elástica, ¿no? Entonces, aquí la contraflecha tendría que ser igual a lo de acá, ¿no? Es lo que se ha colocado aquí. Delta camber, camber es flecha o contraflecha en el inglés. Bueno, entonces, miren, en el caso de estructuras de tramo continuo o vigas de tramo continuo, ¿no? Por ejemplo, digamos, esta viga de acá que tiene 3 tramos, ¿no? Y queremos calcular la deflexión en una sección ubicada entre B y C. ¿Bien? Aquí tenemos la carga permanente, la contraflecha se calcula para la carga permanente. ¿Bien? Y lo que hay que hacer es resolver la viga. ¿Bien? Y al resolver la viga, luego isostatizamos el tramo en cuestión. ¿Bien? Es decir, isostatizo el tramo BC. Al isostatizar el tramo BC, ¿bien? Aquí aparece un cortante que se llama VBC, y aquí aparece un cortante que sería VCB. Y la carga distribuida con intensidad de doble, WDL puesto acá, y aquí aparece un momento y aquí aparece otro momento, ¿no? Bien, entonces el momento que va de B a C, y este es el momento que va de C a B. Aquí lo que hemos hecho es isostatizar ese tramo. Como se está en el estado límite de servicio y estamos garantizando que en ese estado límite de servicio la estructura esté incursionando en el rango elástico, entonces luego, aprovechando ello, podemos aplicar la superposición de efectos. Es decir, al decir ello, puedo dividir esta viga en estas condiciones, ¿no?, en 2 situaciones diferentes. Una, considerando solo el efecto de la carga permanente, ¿bien?, y luego a eso le sumamos el efecto producido por los momentos, el MBC y el MCB. Bien, entonces, esto es producto de la superposición de efectos. Y bueno, se supone que quiero calcular la deflexión en esta sección, entonces hay que calcular la deflexión aquí, que le puedo llamar el delta 1,1. Aquí la deflexión va a ser hacia arriba por el sentido de los momentos, y esto sería el delta 1,2. El delta será pues la suma algebraica de esto, el delta 1,1 menos el delta 1,2. Eso es lo que tendría que hacer, ¿no es cierto? ¿Sí? Superposición de efectos. Entonces notarán que al fin y al cabo lo que necesitamos es conocer cómo se calcula la deflexión producida por una carga uniformemente distribuida en una viga de tramo simple, y las deformaciones producidas en una viga cuando tenemos momentos actuando en ambos extremos. Aquí lo que he hecho es
extraer del manual del ISC, que es un documento que les recomiendo revisen. Es el American Iron Steel Construction. Bueno, este documento tiene una serie de ayudas para diseñar estructuras de acero, ¿no? Y dentro de esas ayudas, digamos, una parte en la que se han dedicado a resolver diferentes vigas con diferentes condiciones de carga y apoyo. De esa he extraído este caso de acá, que como ven es una viga simplemente apoyada, que es el caso A de acá, y está resuelta la viga, sus diagramas de fuerzas cortantes, momentos flectores, y lo que nos interesa más, cómo se calculan las deflexiones en una sección ubicada a una distancia X con respecto al apoyo izquierdo. Entonces, habría que aplicarlo de acá, ¿no? Y para el caso B, que sería una viga con momentos actuando en ambos extremos, podemos utilizar el teorema de Müller-Breslau, ¿no? Entonces, Müller-Breslau resuelve el caso B, ¿bien? Y establece esta expresión que permite calcular la deflexión en cualquier sección de la viga, ¿no? Es decir, Müller-Breslau dice muy bien, este es el extremo I, este es el extremo J, la viga tiene una longitud L, en este extremo I hay un momento que le denomina MIJ y aquí hay un momento que le denomina MJI. Y por obvias razones esto se va a deformar así, ¿no es cierto? Si nosotros queremos definir la deflexión en esta sección ubicada a una distancia X, esta deflexión le llaman Müller-Breslau Y. Y Y quedaría así, miren, como L al cuadrado entre 6 veces I, los momentos en ambos extremos, y esta variable epsilon que es en realidad define la ubicación de la sección con respecto al apoyo izquierdo, es decir, será esta distancia X dividida entre la longitud L. Entonces, con esto calcularemos las deformaciones producidas por los momentos actuando en los extremos. Bien, entonces ahora nuevamente vamos a implementar los cálculos y ver qué es lo que resulta. Bueno, entonces ahora miren, decimos aquí control de las deformaciones. Vamos a hacer el cálculo de la contraflecha. Y lo primero que hay que hacer es identificar en qué sección se va a presentar la máxima deflexión. Y de acuerdo a lo que conocemos, la máxima deflexión siempre se va a presentar en la sección donde tenemos el máximo momento positivo. Es decir, en el tramo BC, la máxima deflexión se va a presentar en el sexto décimo de ese tramo. Y en el tramo AB, la máxima deflexión se va a presentar en el cuarto décimo de ese tramo. Entonces lo que voy a hacer es calcular las deflexiones en las secciones críticas de momento positivo, en el sexto décimo y en el cuarto décimo, ¿no? En el cuarto décimo del tramo AB y en el sexto décimo del tramo BC. ¿Estamos? ¿Bien? Ahora, ¿qué necesitamos? Primero definir con qué momento de inercia vamos a trabajar, si es con el momento de inercia efectivo o el momento de inercia bruto. Bueno, vamos a tomar la inercia efectiva. Y si tomamos la inercia efectiva, necesitamos calcular esta inercia efectiva, ¿se acuerdan? Al centro de cada uno de los tramos. Al centro, ¿no? En el punto medio del tramo. ¿Y qué necesitamos conocer en el punto medio de ese tramo? El momento actuante, ¿bien? Y el momento que da inicio al momento de inercia de la sección agrietada. Esto lo debemos calcular en el
quinto décimo del tramo BC y en el quinto décimo del tramo BC. Mis cálculos o los cálculos que voy a hacer aquí están referidos al sexto décimo del tramo BC, ¿no? Por eso es que estoy refiriéndome aquí a esto, ¿no? Lo que desarrolle para el cálculo de la deflexión en el sexto décimo del tramo BC, bueno, se debe desarrollar también para el cuarto décimo del tramo AB. Ahora miren, en las especificaciones AASHTO se indican que las deflexiones deben calcularse considerando que todos los elementos de la sección transversal sufren la misma deformación. Esto es, nosotros podríamos calcular la deformación de esta franja, ¿bien? Y aceptar que todas las franjas sufren la misma deformación, ¿no? Porque es lo que indican las especificaciones. En este caso, como digamos una medida de ir generando un razonamiento un poquito mayor, es decir, con la intención de que nos lleve a pensar, es que voy a calcular la deflexión considerando toda la sección transversal. ¿Bien? Recuerden que puedo hacer el cálculo de deflexión considerando solo esta franja y lo que se forma esta franja se forma toda la sección transversal. ¿Bien? En este caso, insisto, voy a hacer el cálculo considerando toda la sección transversal. Entonces aquí lo que se está haciendo es calcular la carga DC y la carga dB de toda la sección transversal. Miren, el WDC por unidad de longitud, ¿no?, de la sección transversal, de toda la sección transversal es de 19.74. Y la carga dB también de toda la sección transversal es de 2.39. La carga actuante en condiciones de servicio será DC más dB. Recuerden que la contraflecha se va a calcular considerando solo cargas permanentes. Ahora, necesitamos calcular el momento actuante en el quinto décimo del tramo BC. ¿Bien? Ese momento lo necesitamos. El momento producido por la carga permanente. Entonces aquí miren, lo que se ha hecho es lo siguiente. En la primera figura se tiene la línea de influencia del momento en B y en la segunda la línea de influencia del momento en el quinto décimo del tramo BC. Entonces con esto vamos a calcular el momento en el apoyo B y con esto vamos a calcular el momento en el quinto décimo del tramo BC. Bien, ya la historia es conocida, ¿no? El momento en B queda de 427.22 y el momento en el quinto décimo del tramo AB de 328.56. La carga uniformemente distribuida, ¿bien?, y con esa intensidad de carga se ha calculado el momento en B y el momento en el quinto décimo del tramo AB. Bien, aquí se centro del tramo. Igual por acá ustedes pueden calcular el momento en el quinto décimo del tramo AB y dibujar su diagrama de momentos. Este es el diagrama de momentos producidos por la carga permanente. Bien, entonces ya tenemos el momento actuante en el quinto décimo del tramo BC. ¿Qué nos falta calcular? El momento de inercia de la sección agrietada del quinto décimo del tramo BC. Ahora, nosotros hemos calculado el momento de inercia de la sección agrietada de la franja interior, pero de una sección ubicada aquí, en el sexto décimo del tramo BC. Pero notarán que esto está muy cerca al quinto décimo, es decir, la cantidad de acero que vamos a colocar en el quinto décimo del tramo BC va a ser igual a la cantidad de acero que vamos a colocar en el sexto décimo del tramo BC, ¿no es cierto? Eso lo podemos corroborar en este dibujo, ¿no? Miren, aquí está el quinto décimo y aquí está el sexto décimo. La cantidad de acero que le vamos a colocar es la misma, ¿no es cierto? Entonces no hay necesidad de hacer otro cálculo. Lo que sí es importante reconocer aquí es que
el momento de inercia de la sección agrietada ha sido calculado considerando el acero calculado en la franja interior. Para la franja interior, para 1 metro, ¿no?, resultó de 666.400 centímetros a la cuarta. En las franjas de borde va a salir mayor cantidad de acero, es decir, el momento de inercia de la sección agrietada de la franja de borde va a ser más de 666.450. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a considerar la situación más pésima. El acero que se dispone en la franja interior se mantiene en todo el ancho del puente. ¿Bien? Insisto, ¿por qué? Porque esa sería la situación más crítica. Entonces, si para 1 metro, digamos, el momento de inercia de la sección agrietada es de 666.450, entonces para 12 metros 40, que es el ancho total de la sección transversal, será 12.40 veces lo que nos da 1 metro. Entonces resulta esta cantidad de acá. Igual hacemos con el momento de inercia de la sección bruta. Esto es lo que corresponde a 1 metro, y para los 12 metros 40 de ancho será 12.40 veces lo de 1 metro. Y resulta en este caso de 22.320.000 centímetros a la cuarta. Entonces ya tenemos, miren, el momento de inercia de la sección agrietada. Y recuerden que aquí se está calculando, considerando todo el ancho del puente, ¿no? En la ecuación esta, miren, está la razón entre el momento que da inicio a la fisuración versus el momento elevado al cubo. Entonces eso se está calculando acá, se eleva al cubo y queda de 0.6107. El módulo de elasticidad del concreto, que es 15.000 raíz de F'(C), luego vamos a calcular, ¿no? El momento de inercia efectivo, reemplazando acá, resulta de 16.800.000, ¿cuánto es? A ver, ya 16.847.991 centímetros a la cuarta. ¿Bien? Y tiene que ser menor o igual que la inercia bruta. La inercia bruta es de 22.320.000. Si el resultado fuese mayor que la inercia bruta, entonces las deflexiones instantáneas tendrían que calcularse con la inercia, ya no con la inercia efectiva, ¿no? Entonces nunca se puede tomar más de la inercia bruta. ¿Estamos? Miren, aquí luego estamos multiplicando el módulo de elasticidad del concreto por el momento de inercia efectiva. La rigidez flexional queda en estos términos: 4.7280 por 10 a la 12 kilogramos centímetros al cuadrado. Lo que habíamos mencionado, que se descompone el tramo isostatizado en dos condiciones de cargas, ¿bien? Una que corresponde a una viga simplemente apoyada y la otra que corresponde a la acción de los momentos actuando en los extremos. Bien, el momento en el extremo C es 0, porque es un apoyo articulado, ¿bien? Y el momento en el extremo B es de 427.22. Ahí está, ¿no es cierto? Bien, aquí está el momento en el extremo B, el momento en el extremo C, que sería 0. Bien, ahora hay que recordar en qué sección necesitamos calcular la máxima deflexión o la deflexión. Recuerden que queremos calcular la deflexión en el sexto décimo del tramo BC, es decir, a una distancia de 8 metros 40 con respecto al apoyo izquierdo. Aquí es donde queremos calcular la deflexión, porque aquí es donde se presenta la máxima deflexión. Ya es cuestión acá nada más de reemplazar datos. Lo que sí hay que tener pendiente es la compatibilidad de las unidades. Miren, el denominador tiene esto: kilogramos centímetros al cuadrado. Eso significa que las unidades del numerador tienen que estar en kilogramos y en centímetros.
Entonces, se hace la transformación de unidades, se reemplaza en la ecuación, que sería la ecuación de acá, ¿no? En esta ecuación reemplazaríamos, ¿bien?, en la de acá, en la segunda, ¿bien?, aquí miren, porque esta nos permite calcular la deflexión en una sección cualesquiera. ¿En qué sección? Para x igual a 8 metros 40. ¿Bien? Reemplazamos y obtenemos que el delta 11 es de 2.26 centímetros. Luego calculamos la deflexión producida o provocada por los momentos, que le hemos denominado delta 12. En la ecuación de Müller-Breslau hay que tomar en cuenta el sentido de los momentos. Entonces el sentido está indicado acá, miren, si el momento es en sentido antihorario será positivo, si es en sentido horario resulta siendo negativo. Bien, igual aquí necesitamos calcular la deformación para una sección ubicada a 840, es decir, para un épsilon de 840 entre 14 metros, creo que la longitud total del puente, ¿no? Entre 14. Es decir, para un épsilon de 0.60. Reemplazamos, hay que tener en cuenta que el momento en el extremo C es 0, y luego queda que la deflexión es de 0.99 centímetros hacia arriba. Ahora hay que hacer la suma vectorial de esas deformaciones, bien, y obtenemos la deformación instantánea producida por la carga permanente, 226 menos 0.99. Recuerden que estas dos deformaciones han sido calculadas en el sexto décimo del tramo BC. La deflexión instantánea es de 1.24. Ahora, para calcular la deflexión a largo plazo, lo que hay que hacer es multiplicar la deformación instantánea por este factor lambda. El factor lambda que resulta aplicable, ya saben ustedes, cuando se calcula con la inercia efectiva, es el de acá, ¿no? 3 menos 1.2 veces A su S' entre A su S. Aquí, antes de digamos, reemplazar datos, quisiera hacer el siguiente comentario. Miren, el acero en compresión es muy importante. ¿Por qué? Porque permite reducir el flujo plástico del concreto. ¿Ya? Entonces, si le colocamos acero en la cara comprimida, entonces al colocar acero en la cara comprimida reducimos el efecto del flujo plástico del concreto. Ese efecto del flujo plástico del concreto lo que hace es generar una redistribución de esfuerzos, ¿no? Como que el concreto va perdiendo, bajo carga sostenida va perdiendo esfuerzo, y el esfuerzo que va perdiendo luego lo traslada al acero. Ese concepto, por si acaso, tiene que ver mucho con la cantidad mínima de acero que se coloca en las columnas. Hay cosas que hay que aprender seguramente, ¿no? Y cuando se tienen vigas de grandes claros, la idea es reducir la deformación por flujo plástico, ¿no? Entonces miren, y para reducir la deformación por flujo plástico, lo que hay que hacer es colocar buena cantidad de acero en la cara comprimida. Entonces, por eso es que seguramente cuando ustedes revisen un plano y vean una viga de 12, 13, 10 metros, 11 metros, que se dispone a acero en la cara comprimida a fin de reducir la deformación por flujo plástico, la deformación diferida o la deformación a largo plazo. En este caso, miren, en esa sección, como ven, en el dibujo que he hecho de manera preliminar, en esta sección, va a haber poca cantidad de acero en la cara comprimida. La sección que estoy analizando está acá, ¿no? Entonces, el acero comprimido es el de acá, el de color verde. Va a haber poca cantidad de acero, ¿no? Esto en realidad es la cantidad mínima de acero que se dispone para controlar la variación de temperatura, ¿no? Entonces, bien, y en la cara traccionada hay una buena cantidad de acero. Entonces, como aquí es pequeñito y aquí es grande, entonces dividir
cosa pequeñita entre un número grande, esto tiende a ser igual a 0. Entonces, de manera conservadora, tomamos esta cantidad igual a 0. Entonces, eso significa que este factor de amplificación quedaría igual a 3, y 3 es más de 1.6. Entonces, la deformación total, ¿no? Incluyendo la deformación por flujo plástico, sería 1 más 3 por 1,24. Es decir, durante esos 5 años, este punto de acá va a descender ¿cuántos centímetros? Va a descender 4.96 centímetros. Entonces, cuando construyamos la losa, hay que construirla con su contraflecha, para que luego de esos 5 años la losa quede en su geometría nominal, que es la horizontal, la que estamos colocando, ¿no? Bien, entonces con cálculos similares determinaremos la máxima de flexión en el cuarto décimo del tramo AB. Ahora, ustedes pueden calcular la deflexión en otras secciones o la contraflecha en otras secciones, pero en realidad no se acostumbran. ¿Por qué? Porque si ustedes comienzan a estudiar, van a notar que estos cálculos que estamos haciendo acá tienen un nivel de precisión bien pobre. Es decir, no piensen que se va a deformar 4.96 centímetros. Puede ser más o puede ser menos. Esto está ni siquiera en orden de magnitud como para decir, oye, puede ser más, puede ser menos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calculan las deflexiones máximas, sus contraflechas respectivas, y luego esto se acomoda con una parábola. ¿Bien? Una parábola que va a tener dos ramas, ¿no? Ya en el AutoCAD ustedes lo pueden hacer de una manera muy bonita, ¿no? Encuentran este punto, y luego esto lo ajustan con SP-Line, ¿no? Pican acá, pican acá, pican acá, y ya tienen esa parábola, ¿cierto? Ahora, cuando se elabora el plano, hay que hacer un plano de contraflecha, o sea, esto tenemos que entregarle al contratista. Recuerden que esta losa tiene, miren, va a cubrir un claro de 14 metros y esperantes de 60 centímetros, o sea, no, si fuese una viga de concreto reforzado, sería 14 entre 10, debería tener 1,40 m de peralte. Entonces, miren, el peralte es en realidad reducido con respecto al claro. Entonces necesitamos entregar este plano de contraflechas. Y lo que hacemos es lo siguiente, decimos, tramo AB, ¿bien? Y aquí para X, no sé, pues décimo por décimo, ¿no? No sé, 10 metros, 1 metro, para X 2 metros, 3 metros, ya el metro creo que ahí estaría de más, ¿no? Aquí podemos colocar en metros, ¿eh? Y aquí podemos colocar la contraflecha, ¿eh? Y aquí iremos indicando la contraflecha. ¿Cómo determinan este primer décimo? Ya como esto lo tengo ajustado con un SP-Line, entro al AutoCAD, ubico esta sección y luego con el AutoCAD mido esta altura y lo voy indicando acá, ¿no? Y luego diré para acá, para el tramo BC, igualito, ¿no? Para X 1,40 y así hasta llegar a 8,40, ¿no? Y aquí digo la contraflecha será de 4.96 centímetros. Entonces se hace este plano de contraflecha.